Los últimos de Filipinas en el cine, pero solo por el papel que interpretan en su nueva película, porque viendo con quién comparten cartel, está claro que están en el Dream Team del cine español. Hoy en Likes, Carlos Hipólito, Álvaro Cervantes y Miguel Herrán. Hola. Bienvenidos. Gracias. Carlos, bienvenidos. Qué ganas de tenerte aquí. Álvaro. Hola, guapo. Y Miguel. Bienvenidos a los tres. Desde aquí ya saludamos a todo el casting, ¿eh? A todo el equipo. Gracias. Que sin tensiones, ¿eh? No, ya me ha desarmado. Yo O sea, traía... sin tensiones con Miguel. Yo de verdad traía como un montón de frases y ataques, puñaladas y tal, pero así es que no se puede, tío. Tú no lo sabes, pero lo dice muchísimo en el programa. O sea, cada vez que se menciona el tema de los Goya, solamente dice, el niño que me lo quitó, Sí. el niño que me lo quitó. Sí. O sea, lo tiene ahí, Cuando le pille se va a enterar. Pero que sepas que Ahora está aquí. cuando hemos terminado el Next Coming y nos hemos quedado solos, me ha mirado y me ha dicho, me ha desarmado. Si es que es un amor, claro. Claro. Pero está bien, de todas maneras, la distribución de la Sí, mesa eso está es lo muy que iba a bien. decir. Sí, lo han hecho hemos porque hecho. lo han hecho porque le conocen. Claro, no es casual. Tú tranquilo que estés estás en seguro. el otro extremo. Miguel, estás seguro. 1898, los últimos de Filipinas. Cuando vayáis al cine a verla, os encontraréis Luis Tosar, Eduard Fernández, Carla Lejalde, Carlos Hipólito, Javier Gutiérrez, Ricardo Gómez, Patrick Criado, Álvaro Cervantes, Miguel Herrán. Cuando uno forma parte de este batallón, ¿siente más presión al ir a la guerra o al contrario? Yo creo que se siente más presión de entrada, pero luego te sientes mucho más arropado. Porque claro, si tienes compañeros buenos alrededor, siempre tú estás mejor, siempre. Y tienes la mitad del trabajo hecho. Además, Un buen compañero exacto. es la mitad del trabajo. Mirar a un buen actor siempre te da la mitad de tu trabajo hecho Absolutamente. ya. O sea que... Sí, pero vosotros no estáis empezando, pero estáis en el arranque de vuestra carrera y os encontráis con estos monstruos de la interpretación. ¿Eso no presiona un poquito? Yo estaba muy cagado en la lectura, en la primera lectura, ¿no? Que es el momento en el que te encuentras por primera vez, te presentas, te saludas, pero luego ha sido un máster en generosidad. O sea, nos han ayudado un mogollón. Esa es la Estaba foto ahí. de la primera Mira, ahí lectura. A ver, cuando dices que estabas nervioso, ¿cómo es ese momento, no? En el que me toca a mí y Total, acaba de o sea, hablar ese Eduard momento que- Fernández. ¿Y ahora qué hago? Eso es. Eso es. O sea, estábamos todos un poco ahí como, me parece, enfrentados ahí con el texto y ¡buah! El momento en el que dices la primera frase y dices, Te ¡buah! trabas, La he ¿no? dicho. Ah, Ahora vale. ya está. Ahora ya a partir de ahí ya todo... Pues estaría bien trabarse, ¿no? Sí, y entonces Bueno, te eso levantas y dices, pasa. perdonar, me voy un momento al baño a llorar. Me voy a llorar y ahora A vuelvo. mí me pasaría seguro, vamos. Miguel, aparte de lo de Burke, que son cosas de Burke, también para ti una doble presión, porque claro, ¿esta es la primera película que haces después del Goya? Después de mi Goya. No, bueno. Has hecho más cosas, Hice un pero- cameo chiquitito en El Guardián Invisible, Sí. pero nada, fue solo una escena. Y sí que es verdad que yo cuando vine a rodar esto estaba cagado, no, lo siguiente. Además, luego un periodista, muy majo él, me dijo, hombre, tú ahora tendrás toda la presión del mundo, ¿no? Porque ahora todos esperamos que hagas un trabajo excelente, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y qué mal, ¿no? Que te dijera eso. Hombre, yo me cagué. De todas maneras, entre los mayores y los jóvenes de este reparto, que somos 5 y 5, había vínculos ya, ¿eh? Porque yo había sido padre de Álvaro en una serie. Luis había sido padre de Miguel en la película. Carra había sido padre de Emilio Palacios en otra película. O sea, que Y tú eres Carlitos de mayor. Y yo soy Carlitos. Con Ricardo. Ricardo Gómez de mayor. Claro, hablando. claro. Claro que había mucho vínculos. vínculo ahí ya. Que había vínculos. Solamente hay algo que no nos acaba de encajar y es ¿por qué no está Antonio de la Torre? Claro. No ha llamado quejándose. Pues seguro que estaría ocupado con otra. Seguro, seguro. Vamos a ver un avance de los últimos de Filipinas. ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué? ¿Envicia? Matar. Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas. Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes. Bienvenidos a Ballet. La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí vamos a morir. Bueno, acabamos de ver ese avance de los últimos de Filipinas, 1898, los últimos de Filipinas. Historia es un historión, claro, o sea, es que el hecho histórico que sustenta la película, Claro. vamos a recordarlo.
Vale, pues se trata de, a ver, cuando Filipinas todavía era española, en ese final del siglo XIX, el ejército español manda un destacamento de soldados a Baler, que es una población pequeña de Filipinas, para defender esa plaza frente a los habitantes originales de allí, los tagalos, que querían recuperar esa ciudad. Entonces, en esa lucha encarnizada llega un momento que estos soldados se tienen que encerrar en la iglesia para poderse defender de esta gente, que es un espacio pequeño, que tiene solamente un patio chiquitín, y en esa iglesia, una vez que entran, ya no salen hasta un año después. Que son unos 50 hombres, 50 que hombres van muriendo viviendo. por diferentes Claro, razones, a batallas, a enfermedades, pero que es un asedio durísimo y... Es decir, es la historia de un grupo humano expuesto a una situación extrema, pues de condiciones muy precarias de vida y en una guerra encarnizada, además, donde no tenían alimentos. Donde No, y dejados de la mano de Dios dejados de la mano de Dios, totalmente. porque llegó un momento en que España se retiró de esa guerra. A eso iba. Es que es especialmente ilógico, Claro. ¿no? Porque ya hay una película de los últimos de Filipinas, es de 1945. En ese momento, vamos a escucharlo, porque mirad, mirad. Cuando la gente vaya al cine a ver la película, a partir del próximo viernes, sabrá por qué he subido, ¿no?, el audio de esta canción, porque la vais a oír dentro de la película. Pero claro, aquí lo que se ponía en valor era la heroicidad, el aguante, la resistencia, pero en vuestra película se cuentan más cosas. Nosotros hemos contado, yo creo, es una película de guerra antibelicista que cuestiona la disciplina militar, que cuestiona el concepto de patria como algo que realmente arropa a todos los hombres, porque se ve que aquí la patria los dejó allí abandonados, que luego no les dio ningún tipo de reconocimiento cuando volvieron, y de alguna manera es una historia más real, donde se pone un poco en solfa y se dice virtualmente, o sea, textualmente en la película en un momento: no estáis luchando por el imperio ni por España, estáis luchando por imbéciles. Sí, sí, por esa parte con eso de, ya te doy una de pista, ¿no?, de ilusos, por ¿no? dónde va Claro, la historia. todos los soldados jóvenes, ¿no?, que llegan allí con una bota que no le corresponde, ¿no?, sin ningún tipo de entrenamiento militar, digamos que seguimos esa estupidez, ¿no?, ese momento de ilusos a través de la experiencia de los más pequeños, ¿no?, que sois vosotros. Sí, ellos llegan con una idea de que esa guerra va a ser un trámite para conseguir lo que quieren en la vida, o porque no tienen más remedio, no podían pagar. Es artista, Sí. tu personaje es artista. Sí, Carlos viene de un pueblo de Extremadura, el alcalde de su pueblo le ha prometido que va a hacer una colecta para pagarle los estudios de Bellas Artes si va a la guerra y lucha por ese imperio en decadencia. Entonces él lo ve como un trámite, ¿no?, como para conseguir esa carta, ese certificado de comportamiento ejemplar, como le llaman, y una vez allí se va a dar cuenta que lo que tiene delante es mucho más grave y mucho más duro, y que realmente el reto va a ser sobrevivir a eso más que su sueño, ¿no? Pero tú te cuestionas, o sea, en realidad tu personaje es el que se cuestiona permanentemente por qué estoy aquí, sin embargo el tuyo está entregado, ¿no? Lo único que quiere es regresar, eso es muy bonito, los que quieren regresar y los que quieren medallas, ¿no? Sí. Sí, el mío en este caso lo que quería era medallas, porque se supone que así podía optar a casarse con la mujer que él quiere. Esto luego no se ve en la peli, pero eso es a mí lo que me dijo un poco el director. Y bueno, sí que es verdad que lo tuve que cambiar porque el primer día de rodaje se equivocaron en vestuario y yo era cabo y me dieron un soldado. Y ya habíamos... Entonces, claro... Lo degradaron. Te degradaron en vestuario. Sí, pero claro, yo, segunda película que hago, acojonado con el reparto que tenía a mi alrededor, con todo preparado, que me había cogido la coach de a cambio de nada, me lo había preparado todo perfecto, con todo escrito, todo cuadriculado, llego y me lo cambian. Bueno, ahí empezó la aventura de 1898. Hace un trabajo maravilloso, precioso. aunque no se acabó. Precioso. Un trabajo maravilloso. No, Sí. estáis estupendos. Hay que decir además que en esta época los soldados que iban a las colonias a pelear por España eran los hijos de las familias pobres, porque los hijos de los ricos no iban, porque los ricos pagaban para que sus hijos no fueran. Y esos se quedaban en Madrid o en Barcelona o en Segovia o en donde fuera,
a vivir su vida tranquilamente, mientras los hijos de la gente más humilde eran los que iban allí Defendía sin la ningún tipo de patria. preparación a defender la patria. Claro, pero esto encima es un doble sinsentido. No saben prácticamente a qué van. Y van a defender un imperio y durante no sé cuántos meses están defendiendo un imperio que ya no existe. Claro, porque O llega sea, un momento en la historia en la que cuando España se retira de la guerra y vende Filipinas a los americanos por 20 millones de pesetas, resulta que parece increíble, ¿eh? Pero Sí, es así sí, como sí, se sí. retiró España de esa guerra. Y entonces a esta gente nadie los avisa y ellos siguen peleando allí. Y cuando ya por fin van a avisarles y a decirles que la guerra ha terminado, que estáis luchando aquí por algo que no tiene sentido, el que les manda, que en este caso es nuestro querido teniente Luis Tosar, pues decide que aquello es una trampa de los filipinos para conseguir la plaza y que no se cree nada Entren en la y que hay que paranoia. seguir luchando y entra en una especie de paranoia que los mantiene allí. Algunos personajes, como el mío, que es un teniente médico, yo hago el doctor, pues intentan hacerle entrar en razón y decirle, estamos peleando por un absurdo. Y él dice, no, tenemos que seguir aquí. Y por ahí también se cuestiona esta cosa que pasa en el ejército, que no hay opinión, que lo que hay es obediencia, nada más. Claro, y que si Entonces, no es claro, esta es traición... una película que habla de cosas muy Y que si no es interesantes. traición, Es que el- penada claro, con la claro, muerte. Claro. Es muy importante el cine por estas cosas, porque en 1898 no es hace tanto, parece que sí, Claro. pero en términos relativos de la historia de la humanidad es al lado. Sí, y esto un poco puede más volver a posible, pasar. claro. Entonces, películas como estas tienen que hacernos reflexionar, que para eso está la cultura, y no cometer los mismos errores que se cometieron. Por eso se ha reflexionado muy bien sobre cosas que están pasando en el mundo. Aquí no, porque vivimos en una burbuja amable, pero pueden volver a pasar. ¿Sabes? Se puede reflexionar muy bien en esa playa. ¿Dónde está? Es un sitio muy bueno para reflexionar. ¿Dónde está? Estuve rodando en Guinea Ecuatorial. Empezamos el rodaje allí y fue increíble. Fue una experiencia brutal de ver esa selva virgen y que es lo que rodea esa iglesia, ¿no? Es ese territorio hostil que es la Sierra Madre filipina a la que tanto temen los soldados porque ahí están los tagalos aguardando. Pero con un coco helado es menos hostil. Es menos De hostil todas con una maneras, te voy a máquina. Un poco coco helado tuvimos No, no. ahí. Teníamos Ah, ¿no? 35 grados de mínima, 46 de máxima y un 95% de humedad. O sea que no se podía respirar muy bien, ¿eh? En verdad. Ya. Un 95% de humedad. ¿Y la iglesia allí? ¿O dónde la reconstruyeron? Está en Santa Lucía de Tirajana, que es un pueblo de las Palmas de Gran Canaria, y construyeron el Está en el decorado, centro de la isla. un pedazo de equipo de arte. Allí, Oye, sufriendo. yo en tengo una Canarias. pregunta. Carlos Rodolfo. ¿Algunas de las historias personales que hay en el guión se han podido sacar de hechos reales? O sea, Sí, bueno, de hecho hay personajes que son reales. sí, Claro, el sus teniente, historias, por ejemplo. ¿Quiénes? El teniente, el personaje que hace Luis Tosar, el teniente Martín Teniente. Cerezo, que era el que les mandaba, Vale. el teniente Vigil de Quiñones, que es el teniente médico que hago yo, y hay alguno más. El capitán. Pero el tuyo, por capitán de ejemplo, las cuando nueve. contabas la historia No, de el mío pagar es- los no, estudios, está tal, ya no, más ahí ficcionado. no Los personajes pudisteis jóvenes acceder. son personajes ficcionados Vale. que un poco que resumen un poco lo que se vivió ahí. Los nuevos. ¿Había pandillas los o no? nuevos son los- A ver, confesadlo, ¿había pandillas o no? Pues la verdad es que ¿Estaba la pandilla de los chavales y la pandilla de los no chavales? No, esto es lo que pensábamos todos que iba a pasar, pero no pasó. Estábamos muy Siempre había mezclados, dos ¿no? jóvenes y un mayor, ¿no? Por decirlo Vale, así. vale, sí. ¿Cómo ha sido la A ver, que no nos ha quedado claro. Siempre estábamos juntos. ¿sabes? Siempre estábamos- Venga, ya, pero el Frente Juventudes, vamos para allá. Sí, ¿no? Sí, el otro día Javi Gutiérrez me decía, oye, habláis en las entrevistas de no, los mayores y tal. Digo, yo no me siento tan mayor. O sea, yo, Claro, es que es eso. yo no soy tan mayor. Hombre, hemos que no visto, lo somos. hemos No, visto no, no, muchas evidentemente, imágenes. Pero era por poner los grupetes. A ver, hemos hecho visto de muchos sus... vuestras, pero también con Luis hemos visto. Allí, sufriendo. Sí. Sí, con Mira, ven, claro, ahí estamos. Nos ha faltado de fiesta Carra, ¿eh? Un poco. Pues también se hizo alguna. Pues qué raro que Carra no está en alguna foto de fiesta, perdona, porque ¿Esta vamos. atracción en la que ibais también era en Guinea? No, eso fue en Las Palmas. Ah, en me Las hubiese Palmas. flipado, en plan, No. vamos a la atracción que hay allí una al lado Oye, de la playa. podemos contar lo del hotel, cómo vivíamos allí, en Las Palmas. En Mal, Guinea supongo que mal. Estuvimos poco tiempo, 10 días, me parece. Pero en Las Palmas, o sea, en Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, donde estábamos, estábamos en un hotel que era un poquito el Overlook, ¿eh? de El Resplandor. O sea, Sí. era un hotel precioso, en un mirador impresionante, con unas vistas fantásticas, pero no había nada alrededor. Es decir, el secuestro de los soldados en la iglesia se reproducía en la vida real en ese hotel donde paseábamos todos por allí, que además el hotel estaba incluso cerrado para el equipo. Y éramos nosotros paseando por aquel hotel. Fue un poco Bueno, luego, misterioso. algún fin de semana había una hacíamos boda unas fiestas en la multitudinaria, piscina, que ¿no? no veas. Entonces ahí ya no podías acceder a los Bueno, lugares del hotel. ¿no? Pero, En las pero bodas, ¿quiénes que fueron? Las bodas, es verdad. Planteamos esta pregunta. ¿Quiénes fueron los últimos de Filipinas? Aquí jugáis vosotros contra Carlos, ¿eh? Voy. ¿Quiénes eran los últimos en recogerse por la noche?
Yo tengo que contestar, no ellos. No, ¿quiénes? Los nuevos. mayores o veteranos o nuevos. Que lo cuente Miguel. Miguel. Yo creo que me debo incluir entre ellos. Patrick Criado, por supuesto, que no falte. Ricardo Gómez, que no falte. O sea, los nuevos. Venga, que es un tema Esto que no da tiene que ser tiempo a rápido. pensar. Venga, no, que te lo estás pensando. Te lo estás pensando, ¿no? Vale, esto tiene que ser Los pintado. nuevos. Goya, como sigas así. A ver, vale. los últimos seréis vosotros. Ya me has Sí, contestado. vale, los los jóvenes. últimos en llegar al rodaje por la mañana. Es que íbamos todos juntos. Ibais juntos, vale. ¿Quiénes eran los últimos en aprenderse el guión? Los No, mayores. nos lo aprendimos. Los mayores. Se aprendió Carra, el Padre Nuestro no. Vale. ¿Quiénes eran los últimos en pagar una ronda? Los jóvenes. Menos mal, yo no quería decir nada, pero... ¿Y qué es lo último que sabéis de Filipinas? Lo último. Lo último, que acaba de estar Mario Vargas Llosa con...